García, redactor de esta casa. La verdad es que encantado de estar aquí, de ejercer de maestro de ceremonias, así entre comillas. Encantado de estar presente en un acto de nuestro Club Prensa Asturiana de la Nueva España, en Oviedo. Encantado de estar en un acto donde se hable de libros. Siempre es un placer. La última vez que estuve aquí, hace cosa de un mes, yo creo que en esta misma silla y con este mismo micrófono fue precisamente para presentar un libro de Carmen Urtil, la cronista oficial de Oviedo. A mi izquierda, Daniel G. Domínguez, autor de la novela Ciudad Oscura. Por aquí anda, ¿no? Buenas noches. Inmediatamente más a la izquierda, Carmen Flores. Le agradecemos su presencia y la valentía. Y un poco más allá, Covadonga González Pola. Alguien me decía, González Pola se tiene que ser del banco por narices. Algo así, ¿no? Bien, del banco alrededores. Covadonga González Pola, que es autora de Jaén, de las ruinas de Majerit. ¿Es Majerit o Majerit? Majerit. Majerit. El cristal de Amatista. Son títulos así como muy de ensoñación literaria, ¿no? ¿Cómo va a ser el sistema? Primero, me callo. Segundo, va a hablar Carmen, va a hablar un poco, supongo, de la editorial. Después entraremos en un diálogo a tres bandas. Seguramente será 4 bandas porque yo meteré la pata en alguna de las cuestiones. Y después pues entraremos, supongo, en un pequeño diálogo, si queréis preguntar alguna cosa, que seguro que todo acto como este genera dudas y ganas de aportar cosas. Y nada, Carmen, cuando quieras. Pues gracias, Eduardo. Gracias primero a todos vosotros por estar aquí, al periódico La Nueva España. Gracias. Al Club de Prensa Asturiana por cedernos el espacio, por supuesto. Yo, como os ha dicho Eduardo, me llamo Carmen. Soy representante de Mundibook y conduciré hoy la actividad. En primer lugar, lo que realizaremos será unas breves presentaciones de los 2 libros de los autores que tengo a mis lados y una pequeña charla con ellos para que nos cuenten de qué tratan sus libros y quién son ellos. Y a continuación nos expondrán un taller conjunto y partido por los dos que nos cuenta un poquito cómo escribir y publicar tu primera novela. Son un poquito los consejos para entrar en este mundo de lo que es llenar la hoja en blanco y luego poder publicarlo, atreverse, que no siempre es fácil. A continuación quiero presentaros a Covadonga González Pola, Jaquete. Muchos ya la conocéis porque bueno, su familia tiene mucha familia asturiana, entonces está como en su casa. Covadonga es ambientóloga, es experta en sostenibilidad y escritora y autora del Gen, Las ruinas de Majerit, que es el libro que os presentamos esta tarde, y del Cristal de Amatista. Es directora del Círculo Literario de Mundibook e imparte talleres literarios gratuitos a través de internet, con cerca ya de casi 3.000 seguidores, creo, de los mismos. Sí, creo que ya 2.800 y algo, me parece. Bueno, casi esta noche ya los 3.000. Es integrante también del equipo del programa de radio Leyendo hasta el amanecer, que, como comentaba con Dani, se dedica a hablar un poco del mundo de la literatura. Y este año ha sido reconocida con el premio del público al mejor relato de ciencia ficción de Sopa de Relatos. Y también con la selección de su relato Vampiros en La Habana en el segundo concurso homenaje a John William Polidori de Ediciones Saco de Huesos. O sea que vas acumulando ahí un poquito un currículum literario importante. Bueno, trabajan un poquillo en ello, que nunca viene mal dedicarle... Bueno, siempre hay que dedicarle tiempo. Sí, sobre todo eso. Para empezar me gustaría poder ver el tráiler de su libro. Sobrevivir al fin del mundo es algo tan cruel como paradójico. ¿Qué pasaría si todo el progreso acumulado y el egoísmo de las personas se viesen revertidos y acabasen con nosotros tan rápidamente como podemos chasquear los dedos? Pero el fin del mundo no llegó para todos. Unos pocos sobrevivimos bajo un sol más gris y más lejos de nosotros.
Hasta los planes del mismísimo anticristo pueden salir mal. Nuestra ciudad sobrevivió y se vio envuelta en una dictadura de abuso y violencia, pero ni ellos mismos podían prever cómo la vida y la libertad podrían abrirse camino. La clave dormía en nuestro ADN, hasta que nuestro horrible mundo la despertó y comenzó a manifestarse en unos pocos. Bienvenidos al búnker. La única forma de entrar a la ciudad es el metro, pero ellos controlan sus accesos. Solo si nos hacemos con su control, la gente se unirá a nuestra resistencia. ¿Y qué hay del gen? Es la posibilidad de potenciar todas tus cualidades hasta límites insospechados. Por eso no podemos permitir que ellos os pongan las manos encima. ¿Crees que vale la pena cambiar a un dictador por un emperador? ¿Cuál sería la diferencia, aparte de toda la sangre derramada en el camino? Contarnos un poco qué es el gen, las ruinas de Madrid. Sí, pues bueno, en primer lugar, gracias Carmen, gracias también a Eduardo y bueno, y a todos vosotros por venir. Os cuento un poquito, a ver, el gen es una historia que a mí me surgió por una serie de circunstancias, entre ellas un sueño en el que yo veía cosas que hablaban sobre acción en el metro, también cuando estoy estudiando sostenibilidad, empecé a pensar mucho en cómo las corporaciones se corrompen, incluso a veces las ONGs, cómo muchas veces las buenas intenciones bueno, se dan la vuelta, ¿no? Un poco pasa esto. Y entonces empecé a gestar en mi mente un mundo, pues eso, que estaba ya como destrozado, pero en el que yo creo que además esto, además los tiempos que vivimos hay que pensarlo siempre. Pase lo que pase, la esperanza, digamos, que no se pierde nunca y a pesar de todo creo que el ser humano tiene una gran capacidad de resurgir y de pelear. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta hasta qué punto podemos ser especiales y por eso también me parecía importante poner unos personajes que si bien sufren mucho, tienen esta cualidad, este gen que les da unas ciertas habilidades, no les da superpoderes como los X-Men, sino pequeñas cosas que muchas veces les vienen bien y otras veces se vuelven contra ellos, pero que tienen mucho que ver con cómo son. Y ponerles a ellos como las personas que realmente podrían tener en sus manos levantar un mundo que se está viniendo abajo. Y pensando también que esto es una cosa que yo creo que todos a veces pensamos, ¿no? Que podemos vivir situaciones difíciles, pero cómo se resiste, cómo se sale adelante y cómo muchas veces todos juntos podemos conseguir al final, pues a lo mejor no que todo sea perfecto, pero sí salir adelante. La verdad es que con tantos personajes que has creado en la mayoría son muy jóvenes todos, son adolescentes. Son personajes muy complicados, muy bien estructurados, muy bien explicados. Y me gustaría preguntarte si ha sido muy difícil hacer esa labor de creación de tantos, o sea, englobar tantos personajes, hablar tanto, de explicarnos también cómo es cada uno de ellos, si ha sido realmente una labor difícil y si en alguno de ellos hay algo de ti. Pues mira, en primer lugar, lo de los personajes son muchos y también porque creo que al final está bien reflejar muchas diferentes personalidades y cuando tú ves un grupo de amigos todos son diferentes, ¿no? Tienen cosas en común, pero todos son muy variados. El hecho de que sean jóvenes también viene porque el propio ambiente también refleja ese ambiente decadente, también pretende reflejar un poco que estamos, la visión que puede tener una persona que pasa de ser un joven a un adulto, en el cual todo su sistema de creencias, de no sé cómo decirlo, al colegio, al instituto, va cambiando y al final tiene que desaprender muchas cosas. Y entonces también quería intentar, a propósito, exagerar un poco la forma de ser de los personajes, que es precisamente la que les lleva a las diferentes habilidades que ellos tienen. Y luego, en cuanto a identificarme, pues supongo que Nate y Silvia pueden ser los personajes que más tienen en común conmigo. Pero bueno, al final yo creo que todo autor, al escribir, proyecta una parte de sí mismo en cada personaje, entonces pues hay un poquito de cada uno. Un poquito en cada uno. En unos tienes tantos lados buenos, tu lado bueno, en otros tantos manías, tu lado oscuro. El libro está catalogado como juvenil, como decíamos, los personajes también son en su mayoría adolescentes. Covadonga es una persona muy joven para tener ya el libro publicado.
¿Tú crees que el libro está dirigido más a un público juvenil o a quién crees en general que puede gustarle el libro? Pues mira, yo creo que sí que puede que en principio la temática de acción y de aventura tenga que ver con un público juvenil, así como creo que un juvenil de, yo diría que como 15 16 años, también un poco la temática es un poco dura para alguien más joven. También creo que, y además es que justamente el otro día estuve en un congreso que se hablaba de esto, que después de la revolución industrial se hizo una separación entre literatura infantil y literatura para adultos. Y realmente yo creo que hay muchos adultos a los que les gusta mucho la ciencia ficción, la aventura, incluso la fantasía medieval, que era lo que hablaba justamente en este congreso. Entonces yo creo que al final depende un poco de gustos. Hace unos años yo creo que sí que era cierto que los adultos leían sobre todo novelas como más cotidianas, más cercanas, y ahora tenemos muchos ejemplos de historias, pues esto, ciencia ficción o fantasía, que sí que vemos que a los adultos les interesan mucho, pero porque les dan un enfoque precisamente más para adultos y menos inocente, más duro y más oscuro. Hay una cosa que nos decías antes, el ambiente o el mundo que has creado o intentado describir en tu libro es un mundo posapocalíptico, es un mundo frío, duro, hostil, en el que es súper difícil vivir, pero aún así el libro, como ya decía antes, tiene ese punto de esperanza no sé si en el ser humano o... ¿Esperanza en qué? Esperanza en qué, bueno. Pues esta pregunta es difícil, ¿eh? Sí. Yo creo una cosa, y es una cosa que decía una tía mía, que decía, Dios mío, no me des todo lo que puedo soportar, ¿no? Que al final creo que muchas veces creemos que no vamos a poder con muchas cosas, pero al final el ser humano es mucho más resiliente, ¿no? Que se adapta mucho más al cambio de lo que parece, y al final lo que creo que lo importante es pensar que pase lo que pase, si de esa no te has muerto, vas a salir y puedes salir incluso fortalecido. Y sí, puede haber situaciones terribles, durísimas, que las personas cambien, a mejor, a peor, pero al final yo siempre tengo la sensación, cuando se habla mucho, cuando van mal las cosas y todo esto, de que pensamos que a lo mejor ya todo va a ir mal, y al final yo creo que la humanidad es la mayor plaga de la historia de la Tierra, y si seguimos aquí será por algo, porque yo creo que somos la especie más peligrosa que hay. Entonces hay que pensar siempre eso, que a lo mejor solo por cabezones acabaremos saliendo siempre todos adelante, y creo que eso es algo natural del ser humano, además. Luego unas además con otras cualidades como solidaridad, trabajo en equipo, y creo que tienes un buen caldo para que pase lo que pase, al final las cosas puedan tirar para adelante. Bueno, que seamos una plaga, que yo estoy de acuerdo con ella en eso. Es que eso es mi todo. Al final, aunque seamos una plaga, yo creo que esa esperanza en el ser humano de que algo bueno hay en todos nosotros, y ese instinto de supervivencia que sacan todos los personajes en la novela, que está muy bien reflejado, creo que da paso a esa esperanza, que da ese huequito. Esta es una novela como de resistencia, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Al final es una resistencia entre un grupo de personas que luchan contra el que, aprovechando toda este casi apocalipsis, dice, yo me voy a aprovechar la situación y ahora la ciudad es mía. Y entonces salen unos cuantos, pocos, que contestan. Bueno, eso lo vamos a ver, porque claro, este grupo de gente que domina hace que vuelva a la esclavitud, crea masas de pozos de agua, bueno, tiene el mundo destruido, una dictadura brutal. Y entonces al final la historia es el duelo entre estos dos grupos, precisamente porque, bueno, lo que se dice en el trailer, ¿no? Que esta ciudad, al quedar aislada por los derrumbamientos, solamente quedan algunas líneas de metro por las cuales se puede acceder a ella. Y entonces la única forma de poder vencer es poder controlar esas estaciones que controlan los malos, digamos, para que la gente pueda entrar y realmente esa ciudad pueda resurgir y la gente entre con cierta esperanza en lugar de entrar un poco a que le den una paliza, por decirlo de alguna manera. Todavía estaba hoy por mañana hablando con un grupo de jóvenes de 1984, de Orwell, ¿no? Que, bueno, esta da la sensación de la tuya, da la sensación de que es una novela, digamos, de resistencia activa. La de Orwell es una novela de resistencia psicológica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y salía a colación el asunto por esa vieja historia que habréis oído muchos de vosotros, de que Orwell estuvo 2 años dando vueltas de editorial en editorial para intentar que alguien le editara 1984, que era una novela que en aquel momento, con una sátira al pensamiento único, que muchos editores se echaban para atrás, decían no, esto no es políticamente correcto, no es el momento
momento, hasta que hubo un editor bueno, que se atrevió, que se jugó el dinero, que seguramente se jugó más que el dinero para publicar en 1984, lo cual me hace pensar, no quiero ser aguafiestas, pero qué efímera es la gloria del editor, ¿no? Los autores tienen una posibilidad de hacerse un nombre y de generar visibilidad, pero vamos, me dan un jamón al que me diga quién fue el editor de 1984. No. Bueno, sí, se queda el orgullo de haber sido él, aunque no sí, sin duda. su nombre. Son orgullos íntimos, ¿no? Personales, pero bueno, me jugué que cualquiera del público levantase el brazo y dije, no lo sé, ¿no? La Wikipedia, ¿no? A ver quién es el más rápido. Bueno, creo que el Gran Hermano les daba un poquito de miedo al principio, pero alguien se atrevió y, como en el caso de estos dos libros, ahí lo tenemos. Como Ciudad Oscura del que hablábamos de Daniel, el gen también tiene un final que nos deja con ganas de más. Sobre todo es eso, ya no... Vale, es un final abierto que te deja ahí cositas en el aire, pero sobre todo lo que te deja es con ganas de seguir leyendo, de dar la vuelta a la hoja y seguir con la historia. ¿Está ya en preparación esa segunda parte? Sí, por favor. Sí. De hecho, el final está pensado a propósito para tomar un poco las narices y no, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Lo conseguiste. Vale, gracias. Y sí, la segunda parte está ya en ello y al final la historia está compuesta para las tres. Entonces, después de la segunda yo espero que venga la tercera. Y bueno, lo único que os puedo decir es que las trilogías tienen una cierta norma, que es la primera historia tiene que ser más o menos un volumen en sí mismo, la segunda tiene que ser súper dramática, con lo cual el que se la queda no se prepare para sufrir, y la tercera, la más vertiginosa, que tiene que ser la que resuelva todo. Entonces yo, la verdad es que si ya en la primera el ritmo es rápido, no me quiero imaginar que voy a tener que hacer para la tercera, va a ser un reto interesante. Aparte de esa segunda y tercera parte, ¿qué otros proyectos tienes en mente para el futuro? Bueno, pues a ver, tengo algunas cosillas. Seguir con el canal de YouTube, del que hablábamos antes, de talleres literarios. Está pendiente la fecha para presentar el libro de Cristal de Amatista en inglés en Inglaterra. Seguir con este podcast del que hablábamos también. Y luego además, el proyecto que además ahora mismo me tiene como más intrigada es que hace poco hemos acabado una recopilación de relatos que están inspirados en leyendas asturianas. Uno de ellos es el que mencionaba antes Carmen, que ha sido seleccionado para una recopilación de relatos, Vampiros en La Habana, que está inspirado en Ramón Cuervo, el vampiro Altés. Y bueno, luego el que a mí, bueno, hay diferentes cosas, pues hay, por ejemplo, una leyenda sobre vaqueros, que mi abuelo materno era de los vaqueros. Hay otra sobre el palacio donde vivía mi abuelo paterno, César González Pola, y que mi tío mayor, César González Pola, también me estuvo contando, que es el nombre del vestíbulo, que es un palacio que está ahora, el Palacio Siero, donde está la Fundación Masabel, y en el que parece ser que había un hombre que aparecía de vez en cuando, lo llamaban el nombre del vestíbulo. Bueno, el relato está ahí, recogiendo testimonios y, bueno, y otros tantos más. Es un libro que es más corto que el G, pero que a mí me ha hecho especial ilusión porque además he pasado todo el verano muy ayudada por mi familia, por gente conocida, recopilando historias, recopilando libros y trabajando en este proyecto y bueno, con ganas ya de que eso haga. Qué bonito. Para acabar, y como le he pedido a él, ¿por qué tendríamos que leer el gen? Porque, bueno, primero creo que es un libro para quien le gusta la acción y le gusta la aventura, pero también creo que es un libro para quien piensa que hay que tener, que aunque todo vaya mal, siempre hay que pensar en la esperanza y siempre hay que pensar en que somos mucho más de lo que nos creemos. Todo es descubrir qué es lo que somos y tirar de ello. Y aunque a veces es durísimo y de hecho es un personaje con muchas crisis también, creo que es un libro para gente que se quiera quedar con un final en el que, a pesar de que el mundo sea horrible, tú puedes estar bien, si tiras para adelante, tienes entereza y eres fuerte. O sea, es un libro que anima siempre a ser fuerte, a seguir adelante y a no rendirse. Creo que el mensaje final sería así. Yo os animo a leer los dos porque son muy distintos, pero en cierta manera son un poco complementarios.